En el día de hoy, la mesa de vejez y envejecimiento nos va a promover, nos va a invitar a escuchar una narrativa de mucha actualidad en la realidad país. La esperanza de vida de los colombianos y colombianas se ha incrementado y es una realidad objetiva el cambio que se ha venido presentando en una expectativa de vida que nos pone a vivir 15 o 20 años más de lo que teníamos como esperanza de vida, y esto nos ha invitado a repensar lo que significa el curso de vida, lo que significa la cultura de envejecimiento, lo que significa la vejez como curso de vida en las personas mayores, ¿sí? Y cómo vivencian desde la familia, desde la sociedad y desde el Estado esta etapa de nuestras vidas. Envejecimiento como, como cultura de vida, vejez como etapa del curso de vida personificada en una persona que denominamos adulto mayor, familia como contexto, como sistema de relaciones que incluye a los adultos mayores y que configura, ¿sí?, un sistema, una estructura y un sistema de relaciones dinámico y cambiante que le ofrece a los adultos mayores posiciones, ¿sí?, para cumplir roles, ¿sí?, diferentes, unas veces como cuidadores, otras veces como receptores de cuidado. Es el tema que hoy nos invitan a reflexionar las dos personas que la mesa de vejez y envejecimiento, ¿sí?, nos han ofrecido. Estas personas son Carmen Patricia Duque Sierra. Ella será la líder dinamizadora del tema. Ella es psicóloga especialista en gerencia de servicios sociales, magíster en educación y desarrollo humano. Actualmente trabaja como docente coordinadora de la especialización en psicogerontología de la institución universitaria de Envigado. Como moderador en esta metodología que denominamos conversatorio, nos acompaña David Santiago Osa Posada. Él es psicólogo, filósofo, magíster en terapia familiar y especialista en familia. Actualmente trabaja como psicoterapeuta en el Centro de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana. La metodología del conversatorio consiste en que la líder dinamizadora del tema, ¿sí?, pone en escena la temática y a partir del diálogo con el moderador, apoyándose en preguntas y comentarios, le damos entonces desarrollo al tema para lograr el objetivo que nos hemos propuesto en el día de hoy, de poder ampliar el conocimiento, expandir nuestra conciencia y predisponer de la mejor manera nuestras actitudes y conductas a vivenciar, a disfrutar, a aprender, a convivir, ¿sí?, con esta nueva realidad que nos ofrecen hoy las personas de acuerdo a su curso de vida y a la forma como la familia las incluye y las resignifica. Muchas gracias, Carmen Patricia y David Santiago, por estar en el día de hoy con nosotros. Al finalizar se dará un espacio para preguntas y comentarios. Las pueden hacer en forma directa o a través del chat de la plataforma.
Los invitamos a que diligencien la evaluación. Es muy importante para nosotros sus opiniones y sus devoluciones para tratar de mejorar y mantener el buen nivel que ha tenido nuestro espacio. Y finalmente, agradecemos a todos los que habitualmente nos acompañan y a los que hoy por primera vez se vinculan virtualmente, esperando que lo sigan haciendo en próximas oportunidades. Como siempre, la grabación estará lista en los próximos días y se las compartiremos después del conversatorio. Quedamos entonces con la palabra de Carmen Patricia Arujo. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos que ustedes, pues como participantes también activos de todo lo que ha sido esta construcción de estos años en las diferentes mesas, podamos hacer esa posibilidad de entrar en contacto diferentes mesas y apoyar pues como los desarrollos que hemos venido teniendo y generar un proceso de articulación que permita obviamente generar conocimiento, compartir reflexiones, apoyarnos y efectivamente lograr pues como generar bienestar y desarrollo pues a todas las personas que se benefician de estos encuentros que hemos venido haciendo. Esperamos entonces que incluso esto pueda ser un ejercicio que podamos compartir en diferentes mesas y que con esto pues todos podamos nutrirnos y aprendernos y aprender efectivamente del desarrollo y de los procesos de aprendizaje que hemos venido teniendo pues al interior de cada una. Muchas gracias por la invitación y esperamos pues que este espacio sea de mucho beneficio para todos y para todas. Muchas gracias también, Luz Marina, por la invitación. A Carmen Patricia, pues le doy las gracias por permitirme como tener este contacto con ella, esta conversación que vamos a hacer en pro de la vejez y del envejecimiento. Y quería sobre todo, Carmen Patricia, invitarte como a dos elementos antes de iniciar. Uno es, tal vez parafraseando a Humberto Maturana, a olvidar un poco, incluso a todos los participantes, a olvidar un poco las expectativas y empezar a caminar por la esperanza, ¿cierto? A empezar a crear esperanzas. Y en ese sentido quisiera entonces iniciar este conversatorio, Carmen Patricia, preguntándote tal vez en ese camino que podemos empezar, ¿cómo han sido o qué contexto nos espera demográfico, social y político cuando empezamos a hablar de vejez y de envejecimiento en este momento? Bueno, yo creería que la mesa, y no solo la mesa, sino quienes en Colombia han venido generando un espacio de reflexión sobre los grandes retos que nosotros vamos teniendo con relación al envejecimiento, se centran como a 5 elementos que yo quisiera como empezar a tratar. El primero lo nombra Luz Marina al principio y tiene que ver con la realidad del envejecimiento poblacional. El envejecimiento poblacional a nivel mundial es uno de los grandes retos que en este momento va teniendo la agenda internacional y ello va teniendo pues implicaciones económicas, políticas y sociales. La CEPAL en el 2018 presenta un informe que habla de cómo entre los años 2015 y el 2030 la población de adultos mayores de 60 años pasará de 900 millones a 1.400 millones de personas aproximadamente. Eso implica un incremento del 64% a nivel mundial. Pero hablemos un poco de Colombia. Creería yo que la población, según los últimos datos del DANE, Colombia tiene o tenía una población o tiene una población de adultos mayores esperada en el 2050 en un aumento del 21% de la población. Y ese informe que nos da el DANE nos presenta que muchas de las personas mayores para el 2050 no contarán con una red de apoyo familiar y que eso obviamente nos lleva a pensar cómo nos vamos preparando para esas redes de apoyo que se van estableciendo a nivel institucional, estatal, municipal, departamental, social y comunitario, ¿cierto? Cómo ampliar algo que
el cuidado de las personas mayores estaba centrado específicamente a la familia y que va por los cambios y la reconfiguración de la familia, que ahorita más adelante vamos a hablar de ello, nos lleva a pensarnos en unas maneras distintas de acompañamiento y de cuidado. Otro elemento importante que tiene que ver con el envejecimiento poblacional, que también se mencionó, tiene que ver en dos vías: el aumento de la longevidad y la esperanza de vida y el control de la natalidad. Ese es un elemento muy importante que creo que ha sido el tema central de la agenda política a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con envejecimiento. Y otro elemento importante a la vez está relacionada con esos análisis y reflexiones que se vienen haciendo acerca sobre la necropolítica. Y cuando hablamos de la necropolítica es cómo en la contemporaneidad, cosa que ha pasado en los diferentes momentos históricos, han habido sociedades que aprueban o desaprueban ciertas poblaciones y le dan un estatus de virtud. Entonces, es necesario aclarar cómo en la actualidad y en la contemporaneidad se han presentado tendencias anti-envejecimiento que dificultan más un desarrollo y un bienestar de las personas mayores y que efectivamente exacerban la discriminación, la segregación, la exclusión y dificultan mucho las posibilidades de inclusión. Esos son como los elementos generales para pensar un poco el marco amplio de lo que termina convirtiéndose para todos nosotros, generar reflexiones de la resignificación y de la reconfiguración de las subjetividades de la vejez en la contemporaneidad y de los retos que tenemos alrededor de la misma. Eso obviamente nos lleva a pensar qué hacer, qué vienen haciendo obviamente los países y las políticas en función de un proceso de inclusión y de desarrollo y de bienestar de las personas mayores, contrarrestando esas tendencias anti-envejecimiento tan potentes en la sociedad. Entonces, no sé si con eso quisieras como hacer alguna otra pregunta e introducir pues como la reflexión. Bueno, me parece muy valioso eso que dices, Claudia Patricia, de la necropolítica, de cómo eso ha alterado un poco y ha movilizado a gobiernos, incluso desde la economía, ¿cierto? Recientemente, en mayo del 2022 de este año, pues el gobierno nacional hizo una actualización sobre la política pública de vejez, envejecimiento y vejez, ¿cierto? Y en esa política pública pues ya traza unos lineamientos con un perfil y con digámoslo, con un enfoque distinto. Si antes había un enfoque desde lo demográfico, desde el concepto biosocial, ahorita ya hay un enfoque del envejecimiento saludable, ¿cierto? De que todos de alguna manera tenemos esa posibilidad de llegar a esta edad y cómo se va resignificando nuestro propio cuidado, ¿cierto? Cómo vamos teniendo como esas oportunidades. A mí me gustaría también que tal vez abriéramos un poco la reflexión en torno a lo que vas diciendo, Carmen, y es en las personas que nos están escuchando, que también quisiera tener como un contacto con ellos, pero de alguna manera también es aprovechar los medios tecnológicos y la posibilidad que nos da este medio para los chats y plantearles a ellos como cuáles son los retos que han afrontado en el acompañamiento de personas mayores. Aquí tenemos a representantes de las mesas, tenemos digamos, a personas de la academia, tenemos también personas, digamos, que ya están cruzando por ese umbral de la vejez, ¿cierto? Entonces, ¿qué retos, cuáles son esos retos para la accesibilidad en ese proceso? Y mientras que ellos van pensando de pronto cuáles son esos retos que se están generando para las personas, como yo diría, los venerables ancianos, un poco teniendo en cuenta esa metáfora de Jules,
que habla sobre que la ancianidad es una metáfora del hombre sabio. Y quisiera que tú, Carmen, nos hicieras como siguiendo en este camino, ¿cuál sería la forma o las transformaciones que sufre la familia y cómo influyen esas transformaciones que ahorita mencionaste en la vejez y en el envejecimiento? Bueno, antes de dar paso, pues hablar un poquito de lo que nos convoca y tiene que ver los retos que efectivamente vamos teniendo tras la reconfiguración de la familia, es muy importante mencionar que en el tema de envejecimiento hay desarrollos que son el producto de las reflexiones internacionales en función de la pertinencia de un abordaje y de una unidad de análisis rigurosa que nos lleva a pensarnos la vejez y el envejecimiento desde una mirada mucho más compleja. Entonces, el concepto de complejidad permite entender que ya no podemos abordar el envejecimiento como estuvo abordado hace mucho tiempo en función de las condiciones de deterioro físico, de deterioro mental, de deterioro cognitivo, de disfuncionalidad, de enfermedad, que creo yo que ha sido un reto muy grande en cómo contrarrestar unas representaciones sociales de deterioro en función de que si efectivamente los desarrollos científicos han posibilitado ampliar la esperanza de vida, cómo se amplía una esperanza de vida, pero con dignidad, con calidad, con satisfacción, con autonomía, que obviamente nos lleva a pensar, si ampliamos la esperanza de vida, ¿cómo durar hasta los 90? ¿Cómo podemos durar hasta los 100 años si es posible, pero con una calidad de vida satisfactoria? Entonces hay unos elementos importantes que siempre cuando tú mencionas la política pública, obviamente nos lleva a pensar en conceptos importantes: envejecimiento activo, envejecimiento exitoso, envejecimiento saludable, curso de vida, que es un elemento muy importante, que nos lleva obviamente a pensar que envejecer es un proceso y que también trae un tema fundamental que también Luz Marina lo mencionaba: cómo abordar el envejecimiento desde las diferentes perspectivas diferenciales, abordar la importancia de desarrollo, de generación, de género y lo etnocultural, que nos pone a nosotros también en el reto de abordar desarrollos que se vienen dando en las otras generaciones, pero que también implica un abordaje de qué es envejecer siendo mujer, qué significa envejecer siendo hombre, qué significa envejecer en una población, por ejemplo, LGTBI o poblaciones étnicas, y el poder entender lo que representa envejecer en un país como Colombia, tan diverso y con tantas condiciones económicas, políticas y sociales. Creo que lo menciono porque al final, esto que acabo de mencionar son los desarrollos que hemos venido teniendo en los diferentes escenarios en los que hemos participado dentro de la mesa, las reflexiones que hay en nuestra revista y en lo que hemos venido abordando, cómo cumplir y darle a la sociedad un elemento importante de desarrollo para las personas mayores que impliquen autonomía, participación, integración y un elemento fundamental que quiero abordar desde aquí: empatía generacional, que es un tema importante. Bien, entonces creería yo que no quería pasar al tema de la reconfiguración de la familia, obviamente para pues abordar cómo esa reconfiguración de la familia ha tenido incidencia e implicaciones en las personas mayores. Es muy importante pensar que la contemporaneidad ha traído cambios y esos cambios han tenido incidencia en la constitución, en la estructura, en la dinámica y en el sistema familiar. Yo pensaría que la globalización, el capitalismo moderno, el cognitivo, estos cambios sociales que se han venido presentando, la introducción de las nuevas tecnologías, las redes sociales, la web 2.0, los cambios en el rol de la mujer en la familia al constituirse ya como una unidad de producción económica. Yo diría que la incidencia de los derechos individuales sobre los derechos institucionales también repercute notablemente en la familia. Todos lo sabemos, el número de hijos
es clave, ¿cierto? Si yo les decía que hay un cambio importante en el cono poblacional, representemos lo que significó para un grupo familiar, el mío. Mi abuela paterna tuvo 16 hijos, mis abuelos tuvieron 16 hijos por un lado y mis abuelos maternos tuvieron 12. Entonces eso nos lleva obviamente a pensar cómo nuestras familias antioqueñas se constituyeron en familias extensas, numerosas, donde la persona adulta mayor se consideraba su pensión o su vejez estaba puesta en el cuidado que iban a dar sus mismos hijos, de 12, de 10, pues habrán 2 o 3, y hay una gran cantidad de representaciones sociales sobre el cuidado de la persona mayor en función de su misma familia. La misma reconfiguración de la familia nos lleva obviamente a pensar, en este momento, yo soy profesora, soy docente en un pregrado, tengo estudiantes de 16, de 17 años, y les pregunto, muchachos, ¿cuántos hijos ustedes van a tener? Y ustedes lo saben, ellos ya no tienen como prioridad ser muchos de ellos padres, y efectivamente se demarca que hay otras prioridades en ellos, más allá de ser mamás o de papás. Y eso nos lleva a pensar que algo que todos lo conocemos, que lo vivimos, que tiene que ver con la representación subjetiva y las subjetividades contemporáneas, cómo efectivamente eso ha tenido incidencia en la familia y en la familia contemporánea. Y que no es un asunto problemático, ni mucho menos, sino que implica obviamente un análisis de una representación de familia que ha venido teniendo unos cambios. Entonces creo que es muy importante, la pandemia lo vivió, soy psicóloga y he tenido en estos años de experiencia intervenciones con personas mayores. La pandemia obviamente nos mostró a nosotros un gran interrogante sobre la atención y del cuidado a las familias que ya estaban obviamente viviendo una situación de cuidado a sus personas mayores, las limitaciones que tenían frente al cuidado. Entonces son elementos muy importantes, David, a pensarnos, porque efectivamente nos lleva a pensar, hoy esperamos, como en otros países, que la concepción de soledad y de abandono en el ámbito de la familia tengan un cambio y tengan una reconfiguración también importante en su representación. ¿Por qué? Porque una persona autónoma económicamente, funcional, absolutamente independiente, sin duda, efectivamente, tendrá una concepción de soledad muy diferente a la representación que hemos tenido en ese imaginario que nos viene a nosotros a la cabeza cuando pensamos en entre comillas, un asilo. ¿Cierto? Un asilo representa para nosotros una carga de abandono, de decrepitud, de soledad, de tristeza, de deterioro, y que efectivamente va obviamente en contraposición a lo que hoy se espera de unos programas geriátricos que representen calidad, desarrollo, bienestar y lo más importante, una decisión. Entonces, creo que ahí aparecen elementos muy importantes que sin duda podemos empezar pues como a analizar. Yo creo, Carmen, que tú mencionas dos aspectos que a mí en mi función de psicoterapeuta llegan muy constantes a mi consultorio, y es cómo manejo, doctor, a mi papá, cómo manejo a mi mamá que está enferma, de qué manera la familia se empieza a sentir responsable y tal vez incluso sin herramientas ante la enfermedad. Y ante estas opciones que salen nuevas, que es un cambio, como tú dices, en la representación social y la representación social del cuidado, es decir, que tienen que ver las acciones de cuidado tanto del Estado, de la comunidad en general, de profesionales que nos dedicamos a ejercer el cuidado, ¿cierto? Desde diferentes ámbitos. Y me parece muy valioso es como esas ideas que nos das para seguir hablando sobre la empatía generacional, ¿cierto? Sobre qué significa entonces esa empatía con el otro. Yo creo que en Colombia, Ardila
la doctora Dulcey de Bogotá hicieron un trabajo muy especial en una investigación de tipo cuantitativo, en el que medían la empatía que había entre los niños que tenían abuelos, que habían tenido contacto con sus abuelos, y aquellos que no, ¿cierto? Y que nos hablas también en una generación que tal vez no va a tener ese contacto con los abuelos porque no van a estar presentes, ¿cierto? Porque la brecha entre unos y otros se va a hacer más amplia. Entonces, quisiera que profundizaras un poco sobre eso de esos significados de la empatía generacional, de tal vez de qué significa el cambio en la familia, de verse, eh, digámoslo, interpretada e interpelada por otros medios de cuidado diferentes a ella, que normalmente estaban a cargo dentro de las familias. El cuidado era parte de la función de las mujeres y, como tú dices, este cambio en la feminidad, en ver la masculinidad también como participante en estas acciones de cuidado, ¿qué tiene que ver con estas transformaciones? Pues bueno, ahí hay elementos, diversos elementos a tener en cuenta. Primero, tenemos una representación social de que el cuidado a la persona mayor está atravesada por condiciones de dependencia, de deterioro, de disfunción, y que obviamente involucra qué hacer del cuidado de la persona mayor casi similar al cuidado de una persona enferma, ¿cierto? Que nos lleva obviamente a nosotros a pensar que es esa representación de dependencia y de disfuncionalidad que atraviesa el acompañamiento de las personas mayores. De entrada, si estamos hablando de que hay un cambio en esas medidas de pensarnos envejecer con condiciones de calidad, podríamos pensar que es un trabajo social, económico, político y social que tiene todo país en posibilitar que las personas mayores puedan durar muchos años en condiciones de autonomía, de funcionalidad, de inclusión y de participación. Cuando eso no sucede, obviamente empezar a establecer condiciones de, yo diría como de reflexión importante frente a lo que representan las cadenas de cuidado. Esas cadenas de cuidado para las familias, pero también esas cadenas de cuidado para el entorno comunitario, para el entorno institucional, para el entorno del Estado como tal. Entonces es muy importante analizar los niveles de dependencia si fuéramos a hablar de eso en función de la persona mayor que está viviendo una condición, puede ser de deterioro físico, de deterioro mental y de deterioro emocional, ¿cierto? Que podríamos pensar, ese es un elemento circunstancial y particular que no es la tendencia y no es la generalidad, pero en caso de que se dé, efectivamente pensar que anteriormente se limitaban muchas las posibilidades de acompañamiento y muchas veces estaban llevados a dos escenarios, al escenario de la asistencia médica y segundo al escenario confesional, como de pensar que se agotaban las posibilidades de acompañamiento a los grupos familiares, de pensar que solamente necesitamos o una enfermera o necesitamos a un sacerdote, por decirlo de alguna manera, y que es producto de una representación social de quien acompaña a la persona mayor. Entonces es muy importante pensar que para la dependencia emocional o para las diferentes situaciones emocionales, para los deterioros físicos y para lo cognitivo, efectivamente ya existen escenarios de, yo diría que de experticia en el ámbito de las ciencias sociales, humanas y de la salud, que implican tanto acciones públicas como acciones privadas que permiten ampliar y hacer mucho más visible el acompañamiento que se le puede dar a los grupos familiares, que se vivió mucho en la pandemia, lo que
lo que llamaban como el síndrome del cuidador, el agotamiento y lo que representaba el desgaste emocional de muchos de los grupos de familias que estaban acompañando a las personas mayores sin recursos, obviamente, para poderlo hacer. Y que implicó de los profesionales que han venido trabajando desde las ciencias sociales, humanas y de la salud, generar estrategias de acompañamiento psicológico, de grupos de apoyo, de espacios que ampliaran la posibilidad de escucha, de apoyo y de nuevas alternativas para el cuidado. Para pensar cómo hemos avanzado en otras generaciones, necesitamos ampliar también la posibilidad de llegada a muchísimas estrategias que podemos tener para generar un mayor bienestar a las personas mayores y a quienes efectivamente las están cuidando. Obviamente tendríamos que pensar que es un trabajo de muchos años en nuestro país para que esos cambios en la longevidad impliquen no solamente aumentar la esperanza de vida, sino que efectivamente haya un envejecimiento activo, saludable y autónomo para que nos lleve obviamente a pensar, como sucede en otros países, que hay personas que efectivamente viven una vida funcional, autónoma y saludable, pese a que puedan tener muchos años. Y eso también nos lleva obviamente a pensar en cómo nosotros tenemos unas representaciones sociales sobre la soledad, la actividad, la producción, que hacen parte obviamente del paisaje y que nos lleva a pensar que solamente somos útiles y productivos si efectivamente estamos alineados a una actividad laboral o una actividad económica, que también es un tema crucial e importante sobre esa concepción de actividad y de bienestar de las personas mayores y su relación al ocio, que creo que es un tema importante y que efectivamente no es algo que haya sido muy abordado en nuestro país y que representa el ocio como un recurso importante para la emoción y para la salud mental. Y que por ende eso también nos lleva a pensar a la concepción del abandono. Otro tema muy importante que creo que es muy necesario hablar y es de la autonomía económica. Un dato, el dato del DANE dice que solamente en Colombia el 10% de las personas mayores recibe una pensión, ¿cierto? Ubiquemos el dato, lo preocupante del dato. Y que de ese 10%, el 8% de los pensionados son hombres y el 2% son las mujeres. Eso obviamente nos lleva a pensar en un tema también crucial que ha sido la economía del cuidado y que es un tema que se trabaja desde las lógicas de género, pero que también se tienen que abordar en el tema de vejez. Y es representar lo que significa envejecer en Colombia, pero envejecer en una condición de problema, de pobreza y de dependencia económica, que creo que también está muy relacionado y muy vinculado con la pregunta por el cuidado. Y lo otro que tiene que ver con las sociedades comunitaristas versus las sociedades individualistas, ¿cierto? O sea, estamos en una transición de esos grupos familiares extensos, numerosos, donde el tema del cuidado de la persona mayor se resolvía allí. Y que efectivamente hoy vemos, entonces, cuál era o qué es a lo que nos vemos nosotros muy abocados en esto de la búsqueda, cuando nos buscan a nosotros grupos de familiares, o sea, cómo llegar a acuerdos con el cuidado de las personas mayores en el grupo familiar, cuando las jornadas laborales son extensas, cuando la preocupación es quién atiende a mi madre, a mi padre, cuando todos estamos laborando. ¿Qué sucede cuando el padre o la madre necesitan ayuda para poder sacar el dinero de la pensión o cualquier recurso, como ir a sacar una fórmula médica y esa persona mayor no sabe utilizar los aparatos que hoy vemos, se han convertido pues como y que es necesario poderlos utilizar? O sea, la mediación de la virtualidad y de la tecnología cada vez excluye más a las personas mayores y que efectivamente esa situación los lleva a ser mucho más dependientes. Entonces, efectivamente es muy importante que nos pensemos el tema en función de cómo, por ejemplo, en pandemia, todos los grupos en un escenario familiar, el grupo familiar conectado, viendo clases virtuales, trabajando en la virtualidad, y las personas mayores, ¿qué?
Y eso representó para Colombia o para el mundo, y es las personas mayores cómo hoy pueden sentirse más incluidas en una era de la web 2.0. Y que eso obviamente nos lleva a pensar a otros escenarios, pues como de cómo incluir los temas contemporáneos a esta generación que efectivamente toca mucho con algo que vamos a hablar más adelante, tiene que ver con la plasticidad cognitiva, y cómo la plasticidad cognitiva, que es un tema al que efectivamente la psicología le viene aportando al tema de la psicogerontología, y cómo la plasticidad cognitiva también aporta en el desarrollo, en el bienestar y en la autonomía. Entonces te doy paso, David, como a tu intervención. Muchas gracias. Tú hacías en la intervención anterior, tú hacías como una autorrevelación, ¿cierto? Como un posicionamiento. Yo creo que por respeto también lo hago yo, y es, yo me posicioné como cuidador de mis padres en sus procesos de enfermedad. Y fue muy tensionante, ¿cierto? Responder al trabajo, responder a varias labores. Yo me acuerdo que fue de gran tensión y de gran acompañamiento también, como el acudir a redes sociales, a redes de vecinos, a redes de amistades. Yo creo que por la estructura de las ciudades y cómo se está configurando las ciudades, también eso es un cambio importante, cómo estamos estableciendo esas redes. Tú ahorita lo decías como esa cadena de redes. Y me parece importante como también transferir ese llamado a hacer autorrevelaciones, pues a quienes nos están acompañando en este conversatorio, y que nos cuenten cuál ha sido su actitud personal frente a la vejez y frente al envejecimiento, sea personal o sea de otras personas a las que haya acompañado, ¿cierto? Que se atrevan de pronto a hacernos esos elementos y esos aportes que permiten también leer esa subjetividad de la que tú hablabas, Carmen, y que nos permite también como irnos adentrando a eso de que mencionabas de la neuroplasticidad, de cómo ha tenido un enfoque diferente en la medida en que vamos conociendo otras alternativas, vamos teniendo mayor apertura, nos vamos generando un proceso de no discriminación, ¿cierto? El viejo no es viejo, y por ese hecho no es el estorbo, sino que está implicado en nuestras realidades, ¿cierto? Está implicado en todo lo que nosotros hacemos, y cómo son esos espacios, cómo se dinamiza, tal vez hablando un poco más amplio, cómo es la plasticidad neuronal de una familia o de una sociedad frente a frente a la vejez. Sí, yo pensaría que ahí cabe entonces hablar de la importancia que tú lo preguntabas, la empatía generacional. Yo creería que hay políticas públicas y planes nacionales que nos pueden enseñar a nosotros en Colombia. En lo que ha representado incluir en otras políticas, infancia, juventud, transversalizar el tema de vejez, porque creería yo que quien es empático desde su niñez con las personas mayores, sin duda, eso se le va a ver retribuido, pero eso es colectivo, es un tema social, es un tema cultural, de poder, de alguna manera, lo recuerdo hoy, traigo a colación lo que representó para nosotros y cómo se nos volvió parte del paisaje, los insultos que recibió una persona en este asunto presidencial, los insultos que vimos todos, solamente porque era viejo, ¿cierto? Entonces fue normal, creo que en esas lógicas, los avances que hemos tenido en política sobre mujer, relacionados también con género, con etnia, no lo permitirían, no lo permitirían. Sin duda no lo permitirían, y no se permitiría algo así, como lo vimos todos, y cómo fue una burla constante, cómo fue un tema de chiste, el hecho de pensar que solamente por el hecho de ser viejo estaba abocado a todas las burlas,
sin ningún tipo de mesura ni de preocupación nacional por ello, ¿cierto? Entonces es muy importante porque creería yo que la apatía generacional es algo naturalizado y quien es empático generacionalmente es resistente y es resistente a algo que efectivamente tendríamos que desaprender y tenemos que desaprender como sociedad el tema de pensar la vejez como algo problemático, como algo feo, como algo dañino, como algo que implica el deterioro y que implica el rechazo. La pregunta es, miren el reto tan grande y es cómo nosotros debemos cambiar una representación social que ha marcado a generaciones, a todas nuestras generaciones y que miren, por ejemplo, el hecho de que pues, en la universidad haya una especialización en psicogerontología y que a veces haya sorpresa de pensar, hay personas que quisieran estudiarlo. ¿Por qué? Porque hay un interés y lo raro es pensar que puede haber un interés, ¿cierto? Es muy importante pensar lo que ha representado en mi experiencia en estos años de la búsqueda, por ejemplo, de familias necesitando expertos de ciencias sociales humanas y de la salud que sepan abordar y acompañar procesos de familia, procesos de duelo y procesos de acompañamiento psicológico, que a veces era impensable, o sea, cómo poder empezar a abordar temas relacionados, como lo vemos en las otras generaciones, en función de cómo envejecer, cómo abordar la sexualidad en la vejez, cómo abordar lo que representa las relaciones amorosas, las relaciones sexuales de las personas mayores, cómo hacer un abordaje de acompañamiento cuando ha sido un terreno inabordado, en el que no somos expertos y en el que, por ejemplo, muchos de los psicólogos no tienen tampoco las capacidades, por ejemplo, para acompañar las situaciones emocionales, las pérdidas, los duelos, lo relacional que aparecen efectivamente en el tema de las personas mayores, ¿cierto? O sea, hay un desconocimiento generalizado que es el producto de la necropolítica inmersa en nosotros y que la hemos naturalizado. Creo que hay una pregunta. Sí, Jonathan, no sé si nos puedes colaborar un poco con el tablero de preguntas que se ha planteado allí, que han dicho quienes nos acompañan. ¿Podrías darnos de pronto un bagaje de lo que evidencias ahí para nosotros podernos orientar de acuerdo a esas preguntas que están haciendo? Por supuesto, dice principalmente un reto importante que considero por mi experiencia es el afrontar el desvinculamiento familiar en hogares encargados del cuidado del adulto mayor. Es uno de los primeros comentarios que nos hacen. Y dicen, hablando desde el cuidado y el acompañamiento de padres o familiares mayores, porque las colectividades tienen esa concepción de desvalorizar y a la poca consideración sobre ese adulto mayor. Desde la familia y la sociedad, ¿cómo se puede transformar este vínculo? Sí, es una pregunta importante porque creería yo que es algo estructural a la sociedad, es algo estructural a nuestra cultura, es una transmisión generacional, es como quien dice, fui apático, me toca recibir la apatía. Es una sensación generalizada y fui hepático, no tuve contacto con las personas mayores, espero conmigo lo mismo. Y eso efectivamente nos lleva a pensar y a recibir, yo diría que la experiencia de otras sociedades que han podido rebasar esa barrera, y esa barrera que separa generaciones, o sea, que hace que las generaciones sean mundos aparte, y en ese momento es mucho más visible, o sea, la gerontocracia de otras épocas, donde la persona mayor era respetada, reconocida, valorada, creería yo que tiene unas connotaciones distintas en nuestro escenario, donde nos lleva obviamente a pensar qué persona mayor en Colombia es reconocido, es tenido en cuenta, es valorado y es una persona a seguir. Y ahí medimos un poquito los modelos patriarcales de reconocimiento, ¿cierto? López Miquelsen hasta el día de su muerte acompañó procesos en juntas directivas en Colombia, era
tomado en cuenta su opinión en diferentes noticieros, en diferentes espacios, pero ¿quién era López Michelsen? Ubiquemos estas personas que en la política son vigentes 72, 73, 75, 80 años, pero ¿quiénes son? ¿Cierto? ¿Y a qué grupo económico, político y social pertenecen? Para pensar que efectivamente las condiciones de bienestar y de desarrollo en nuestro país están muy ligados a las condiciones económicas, políticas y sociales. No es un asunto democrático y es un tema importante porque efectivamente a mayor pobreza, mayor exclusión, para tenerlo muy presente y para tenerlo en cuenta. Y no solamente pobreza, miremos otros niveles relacionados con el género, con lo étnico, que creo que es un tema también a revisar y analizar. Carmen, no sé si Jonathan, si tienes otra pregunta de quienes nos acompañan. Súper chévere que puedan participar, que hagan preguntas, sí. Eso, les voy compartiendo. Entonces acá sale otro comentario. Dice, envejecer en nuestra cultura es desvalorar la esencia del ser, centrado en la incapacidad de producir, no solo desde el ser, sino en todos los ámbitos y entorno. Avalado esto en lo que plantea la doctora Carmen de lo sucedido hace poco en Colombia, cómo fortalecer desde el curso de la vida la inclusión del adulto mayor en todos los contextos y entornos, acorde a sus realidades y a la realidad del medio. Bueno, yo diría que es un trabajo grande. Yo creería que veíamos imposible todos los desarrollos que se han dado en temas de género en Colombia. ¿Cierto? Yo podría pensar cómo hace muchos años veíamos condiciones de vulnerabilidad, de segregación y de exclusión de nosotras las mujeres en los escenarios públicos y en los escenarios laborales. Cómo pensar las condiciones de favorabilidad en poblaciones étnicas y qué ha representado eso. Yo creería que uno, la condición subjetiva de resistencia ante la condición de indignidad genera movilidad social, porque algo se naturaliza y no se ve como indignante. Hay mucho de lo que pasa con las personas mayores que nosotros naturalizamos, por ende no se perciben como indignantes. Por ende tendríamos que pensar que cómo se hace visible ese asunto de la segregación, de la exclusión y de la vulnerabilidad que todos hemos aceptado, que todos hemos seguido, que hemos perpetuado, para hacer un pare y efectivamente generar posibilidades de inclusión, pero reales. O sea, no es vamos a hacerlo porque pobrecitos. Efectivamente es que haya un movimiento en lo que nombraba Moscovici en el tema de representaciones sociales, y es como una representación social con relación al lugar de la persona mayor se puede modificar, como hemos cambiado mujeres, población LGTBI, indígenas, población afro. O sea, hemos de pensar esos movimientos que se han hecho a partir de los movimientos sociales se pueden dar con las personas mayores. Paradójico, porque pues yo pienso en los cabildos y pienso cómo los cabildos en Medellín, por ejemplo, tienen tanta decisión en lo que son los consejos consultivos y en los programas de desarrollo comunitario. Y es paradójico porque, por ejemplo, en Medellín los consejos consultivos están fuertemente representados por personas mayores de los cabildos. Entonces creo que es muy importante porque uno mira desarrollos gigantes en ciertos escenarios, por ejemplo en el municipio de Medellín, en ciertos programas como Amauta, o por ejemplo en el municipio de Envigado con lo que es el programa Atardecer, que son escenarios que efectivamente le trabajan y apuestan por lo que es el desarrollo de las políticas públicas y que uno diría, bueno, se vienen haciendo cosas, pero sí es muy importante que tengamos presente que en el tema de personas mayores está todo por hacer. Está todo por hacer y existen muchas posibilidades atendiendo y teniendo en cuenta lo que les mencionaba de todos nosotros, los profesionales de las ciencias sociales humanas, en el 2050 tendremos un lugar y un lugar muy importante en el acompañamiento a las personas mayores, tanto en condición de funcionalidad como no. ¿Listo?
Carmen, qué bueno que terminas esa intervención mencionando a los profesionales, porque me parece que es un elemento también importante que destaquemos acá y que ya tú lo mencionabas, tiene que ver con el cuidado de sí del profesional, ¿cierto? Yo creo que el cuidado de sí, como dice Foucault, es gobierno de sí, ¿cierto? Lo que buscamos en estos ancianos o en estas personas mayores o en estas condiciones que ya la vejez está haciendo presente, es que ellos se gobiernen, que tengan elementos de autonomía, tanto en lo tecnológico como en lo social, como en lo familiar, y que puedan ejercer una función política como la ejercen estos cabildos. Pero me parece importante como destacar cuáles serían esos elementos de cuidado de sí que debe tener un profesional que se dedique a la función del cuidado de ancianos o del cuidado de persona mayor. Pues bueno, es muy particular porque, insisto, es necesario abordar lo que les menciono, y es cómo la experticia en niñez, en juventud, ha permitido muchos desarrollos investigativos y en la creación de nuevo conocimiento en los temas generacionales. Entonces, yo pienso, en este momento nos vemos, sabemos que hay una necesidad enorme en profundizar, en cualificarnos todos en lo que representa el reconocimiento. Miren, ustedes toman una generación, la diferencia entre una persona de 5 años, un niño y una niña de 5 años, y uno de 10 o 15. Y uno podría pensar, es un mundo aparte generacionalmente hablando, pero nosotros entramos en el mismo paquete, una persona mayor de 60 años con otra de 70, con otra de 80 y con otra de 90. O sea, nosotros agrupamos lo que es una persona de 60 con otra de 70, 80 y 90, cuando también hay diferencias sustanciales. Y nosotros somos desconocedores efectivamente del mundo al interior de lo que representa la adultez. Entonces, de entrada, yo pensaría que más que también el conocimiento es la empatía, y es saber que las personas que llegan a generar una comunidad profesional, académica o personal de personas mayores es porque han tenido una sensibilidad importante con relación vincular y afectiva a las personas mayores, llámese sus padres, sus abuelos, las personas cercanas. Es muy llamativo y es muy bonito porque todavía nos hacemos la pregunta, ¿por qué te está interesando trabajar con personas mayores? Hoy todavía los profesionales de las ciencias sociales y humanas no dimensionan lo que va a ser para nosotros en unos años la experticia en el abordaje, en sus múltiples posibilidades de trabajar con personas, hombres y mujeres, en el ámbito, sin duda, de lo que representa un acompañamiento generacional con perspectiva de derechos, que es muy importante, perspectiva generacional, étnica y cultural y pluricultural, y todo lo relacionado con género, que creo que es un tema muy importante. Hemos avanzado en otras generaciones, en esta necesitamos ampliar mucho la mirada, y sin duda lo que tú dices es muy importante. Se activa la posibilidad de entender qué hace que una persona de manera subjetiva le interese trabajar con las personas mayores, ¿cierto? Hay unas barreras generacionales que tienen que ver mucho con la plasticidad cognitiva que toca específicamente esta generación. Ahí les pido excusas porque está sonando por aquí el teléfono de mi casa. Es muy importante pensar que cuando uno trabaja o forma, por ejemplo, a psicólogos, ellos se preguntan, la barrera más grande es que esta persona, Ignacio Martín Baró, que es un psicólogo social de la liberación, hablaba del fatalismo, de la idiosincrasia de las comunidades latinoamericanas poscoloniales. Y decían, la idiosincrasia latinoamericana es fatalista. Cuando hablamos de la idiosincrasia fatalista, habla de la dependencia. Y es, incorporamos por medio de una ideología la dependencia, pensar que mi vida no es el producto de mi agencia, no es el producto de mi responsabilidad. Entonces,
estas nuevas generaciones han tenido unas subjetividades producto del construccionismo, de las narrativas, de los derechos, del libre desarrollo de la personalidad, han venido construyendo unas posturas críticas producto de la formación y de la educación que efectivamente demandan el pensamiento crítico. Y uno se pone a pensar como cuál es el choque generacional entre unas personas de estas generaciones con pensamiento crítico y a veces estas personas mayores con pensamientos mucho más fundamentalistas, mucho más radicales, que se reducen, no, esta persona es súper terca, ¿cierto? O sea, la palabra terquedad ha terminado convirtiéndose en la denominación de las personas mayores. Pero creería yo que eso sin dudas viene cambiando porque pues obviamente vamos todos envejeciendo. Y efectivamente estos ciudadanos digitales van a llegar a la vejez, por ende esa limitación digital en unos años va a cambiar para las personas mayores. Aparecerán otras cosas. Lo importante es cómo existen hoy, por ejemplo, yo lo veo muy bonito, cómo hay manuales en YouTube de cómo acompaño a mi abuelito para que desde su casa él pueda conectar el computador, cómo enseñarle a mi abuelito a que se conecte en una videollamada, cómo poder compartir lo que representa incluir y la satisfacción que tienen muchos de ellos cuando logran efectivamente sentirse incluidos en lo que es, por ejemplo, la social media. ¿Y qué implica para nosotros? ¿Quién le enseña? Preguntémosle a la persona mayor, ve, ¿quién te enseñó a aprender a manejar el WhatsApp? ¿Quién te enseñó a manejar Facebook, redes sociales? ¿Y qué representa estar ahí? ¿Cierto? O sea, yo creería que es un momento importante que implica cambios en esa plasticidad cognitiva, que es el producto de también el acceso a la educación, a los procesos formativos. En Atardecer hay programas de computadores y del manejo de celular para que las personas lleguen allí y puedan tener llamadas por WhatsApp, manejar el WhatsApp, manejar redes sociales y efectivamente propiciar efectivamente algo de la movilidad y que no es solamente de poder caminar o poder hacer ciertas actividades. Ahora, ubiquemos un punto importante, ubiquemos en un programa Centrovida la participación de hombres y la participación de mujeres, que también nos lleva obviamente a pensar por qué el hombre no participa, por qué los hombres no están haciendo parte de los espacios de ocio que son tan favorables y que las mujeres disfrutan tanto. Es un tema género, es un tema de género que nos lleva a pensar en cómo se han creado estereotipos culturales de lo que es un programa Centrovida. Y un programa Centrovida es yo no voy a ir a hacer el ridículo, yo no voy a perder el tiempo. Y es muy bonito cuando los hombres llegan y ya no se quieren volver a ir, porque lo disfrutan, pero creería yo que vamos caminando en rebasar las barreras y posibilitar espacios de cuidado donde efectivamente la sociedad tenga más recursos amigables para poder acompañar de mejor manera a las personas mayores, siempre y cuando sintamos que lo merecen y que efectivamente son dignos de ello. Carmen, yo agrego. Dale, Santiago, si Jonathan. Bueno. Sí, Jonathan. Disculpen, es que como con el tema que hablas, Carmen, abres la puerta a dos comentarios que nos han hecho por el chat. Uno, primero, frente a cómo los niños van acompañando a los abuelos o a los adultos mayores frente a temáticas que no conocen, pero hay otro aspecto, por ejemplo, que nos preguntan es cómo ven el relegar en el adulto mayor el papel de cuidador de los menores de edad en el hogar, sabiendo que ellos también son personas que requieren un cuidado. Eso por una parte. Y lo segundo era que es muy cultural todavía, acá hablan del patriarcado, que no es lo mismo envejecer como hombre que envejecer como mujer y lograr así una intervención y un acompañamiento más asertivo. Antes de la pandemia yo tuve la posibilidad de conocer un programa geriátrico en Europa que aborda la perspectiva de género y que por ende incluye un abordaje especial a población LGTBI. Y yo pensaba, ay, ¿cuánto tiempo tardaremos en Colombia para poder siquiera nombrarlo? Por ejemplo,
Ese es un asunto que me viene a la cabeza con lo que acabas de mencionar. Las mujeres que hoy están, mi mamá tiene 82 años y mi mamá con la pandemia y tras la muerte de mi padre viene a mi casa, vive conmigo. Y es muy particular porque mi mamá es de ese 1% de la población de mujeres que es pensionada, porque en su época decidió ser maestra, ¿cierto? Entonces menciono ese elemento de mi madre porque efectivamente demarca las diferencias con relación a lo que es envejecer como mujer, y el envejecer como mujer es toda una reflexión importante desde esta perspectiva de género y generación frente a la autonomía económica y la economía del cuidado, ¿cierto? O sea, la mayoría de las mujeres mayores de 60 años en Colombia viven en condiciones de pobreza, ¿sí? Y de dependencia. Entonces, es un elemento que, más allá de la reflexión que nosotros podamos aquí, es una reflexión política y es una reflexión económica que toca efectivamente en la transversalización de los países cómo obviamente abordar el acceso a la educación de las generaciones y de género permitiría obviamente que ya en unos años ya hayan más mujeres pensionadas. Pero queda absolutamente claro que con esta generación específica, por ejemplo, pensemos en el envejecer en la ruralidad, que creo que también es un tema importante. Ruralidad, envejecer en el medio urbano, envejecer en diferentes escenarios donde ha estado marcado, por ejemplo, el conflicto armado. Como psicóloga social, para mí el tema de la memoria histórica y abordar el tema de la memoria histórica nos lleva a pensar toda la importancia de lo que representa la memoria y la memoria arraigada en lo rural para un abordaje importante con las personas mayores, que representa una persona que vivió todo el tiempo en el campo, en espacios amplios, pasar a estos confinamientos, a estos apartamentos minúsculos, y cómo efectivamente ahí hablamos de lo que representa el espacio vital, y el espacio vital y la posibilidad hasta de nombrarlo, que representa minimizar mi espacio vital y un espacio vital que se reduce a un computador o un celular, y que amerita, obviamente, es un tema que se pregunta, que se reflexiona. ¿Cuál fue la constante en la pandemia? Las dificultades cuando los padres querían salir, no entendían este asunto del confinamiento, no entendían esto de la posibilidad de hacer un velorio o una misa por Zoom. El hecho de que estamos acostumbrados a que en los espacios las personas mayores acompañan a los enfermos, acompañan los espacios confesionales, acompañan a sus muertos, no puede abrazar, no puede estar, usted no puede estar presente, se tiene que conectar por una pantallita, y la pregunta es eso, pues, ¿qué efecto tuvo en estas personas ese tipo de maneras para despedirse de sus seres queridos? Y qué implicó para muchas familias pensar, venga, y ese acompañamiento en el tema de la pérdida y del duelo, cómo lo pudimos trabajar. Por ende, todos quienes trabajamos con personas mayores tenemos un tema ahí importante, y es la pérdida. La pérdida, el duelo, como un tema crucial y central en el acompañamiento de las personas mayores, porque están viviendo constantes pérdidas. Mi mamá, desde que se murió mi papá, cada mes se le está muriendo alguien. Y la pregunta es, ¿me está muriendo todo el mundo? ¿Y cuándo me toca a mí? Es una pregunta por la muerte, es una pregunta por la pérdida y por un real, no es una imaginación, es un acto real, la presencia constante de la muerte, como un tema importante abordarlo allí. No sé si no contesté alguna otra pregunta que tú mencionaste, Jonathan. Frente a la del cuidado de los menores en los adultos mayores. Sí, es muy complejo porque es un tema relacionado con el neoliberalismo, la sociedad de consumo, el capitalismo y las necesidades, obviamente, de que la mujer, comunidad económica, haya salido a ser también productiva socialmente. Y eso, quienes hacen parte de esta mesa, me imagino que lo han venido trabajando constantemente, porque la reconfiguración de la familia tiene un eje importante, no es el único, pero es un eje transversal, y es la salida de la mujer al ámbito de lo público. Y eso tiene incidencias en el cuidado. Demarca, obviamente, que hoy más que nunca
veamos, hijos al cuidado de sus abuelos, y esas diferencias generacionales que demarcan obviamente la pregunta por si esa abuela es la encargada obviamente de hacerlo y de cuidar a sus nietos, pero es una necesidad que eso no va a cambiar porque efectivamente tengamos elementos ahí de cuestionamiento y problemáticos, sino más bien efectivamente hay que hacer con esa aproximación generacional y cómo también las personas mayores, por ejemplo, con el tema de la plasticidad cognitiva que les venía mencionando, con el tema del fatalismo, con el tema de las posturas de derechos tan distintos, cómo pueden, por ejemplo, acompañar en el día a día lo que es las maneras de enseñar, cuando hay unos elementos en un escenario educativo y se ponen obviamente en contradicción con lo que se plantea en la casa. Pero creería yo que pues esos son los escenarios educativos y cómo en los espacios educativos también se viene pensando el asunto. Y cómo efectivamente eso es una reflexión, como todo lo he mencionado, de cómo preparar a las personas mayores, además porque las mujeres de las generaciones que hoy están entre 70, 80 y 90 fueron criadas para la crianza, ¿cierto? Y de hecho, cuando dejan de criar, entran obviamente en una condición incluso emocional difícil, que es otro tema de los que, por ejemplo, en la clínica me he visto también yo pues como abocada en la reflexión. ¿Qué representa para la mujer dejar de criar o de cuidar cuando ha sido su función por toda la vida? No sé tampoco cómo responderlo porque es complejo, la verdad. Yo creo, Carmen, que desde la filosofía hay un aporte ahí importante y es esos procesos identitarios que se dan de pronto con un rol, con la identificación de un rol, de un ejercicio, es reconocer también que el otro sigue siendo un otro, ¿cierto? A mí me parece que tú lo mencionabas eh, de alguna manera cuando decías que hay unas cuestiones culturales, ¿cierto? Pero esas cuestiones culturales van muy marcadas en lo que cada uno somos, ¿cierto? Y que a veces los profesionales tendemos a explicar muy fácilmente esas cuestiones del otro. Y eso precisamente es lo que hace Levinas. Levinas plantea un ejercicio de atender al otro precisamente desde la idea de que es un otro, no desde la idea de de que simplemente necesita acciones de cuidado o acciones sino de dejarlo participar, dejarlo decidir cuáles sean esas acciones de cuidado y en qué puede él aportar, ¿cierto? Eso también tendría que ver como con esa autonomía que tú mencionas. No, no por ser viejo está mal que cuide niños, pero tampoco está en demasía saberles preguntar. A veces pensamos que porque él ya es parte de la casa, ya no tiene una función productiva, como lo decías, no tiene una función en qué utilizar el ocio, su tiempo de ocio, sino que se dedica al cuidado de los niños o incluso al revés, los niños se pueden dedicar algunas veces al cuidado de los adultos porque también son los que permanecen en la casa. Entonces, yo creo que esa filosofía del cuidado del otro, pues nos permite como penetrar un poco en que el otro también tiene que participar en esas acciones de cuidado. No es solamente la decisión de quien asume la proveeduría del hogar, sino que también es una acción de él, ¿cierto? Una decisión de él, de su identidad de rol, digámoslo así. No sé, Carmen, si de pronto creo que quedan unos minuticos. Si abrimos de pronto los micrófonos para escuchar directamente a las personas que nos acompañan, me interesaría de pronto escuchar algunas voces y que nos digan cómo han visto este diálogo, ¿cierto? ¿Qué les ha aportado este diálogo a esa visión del envejecimiento y la vejez?
sé que hay unos elementos de preguntas previas, Jonathan, y sé que hay unos elementos también que ha marcado Carmen, em, como esa empatía relacional, esa generacional, esa plasticidad, esos elementos desde la subjetividad que nos ha hablado. Pero quisiera que de pronto abrieran sus micrófonos, se atrevieran de pronto a que nos escuchemos aquí las voces y nos cuenten qué opinan de esta conversación. Miguel, no, Hola. ahora sí, estás con el micrófono apagado. Sí, bueno, me parece un tema en estos momentos pues de mi vida y de mi carrera muy importante. En estos momentos estoy pasando pues ya por las prácticas en trabajo social y estoy haciendo las prácticas en un centro pues encargado del cuidado del adulto mayor. Y pues, si no saben, les cuento que un poquito lo del trabajo social es buscar esas problemáticas o esas necesidades más frecuentes que pueden tener las personas. Y acá es muy interesante porque está todo lo que se ha hablado acá, la familia, el adulto mayor, cómo se siente, y también está el tema de la institucionalidad, o sea, el tema de los cuidadores. Entonces, para mí ha sido un tema súper nutritivo, verdaderamente, más que todo porque ahorita se viene lo que es la intervención, entonces es el proyecto que se está gestando y me parecía algo que incluso había manifestado que era un reto, es que a veces el tema del vinculamiento de las familias, o sea, cuando llega el familiar y es un cambio completamente para la vida de ellos, entonces no es lo mismo cuando te sirve la comida a otra persona. Y ha sido bonito pues comprender la perspectiva del adulto mayor. También pues les cuento que en este hogar geriátrico se cuida también personal con discapacidades cognitivas. Entonces, digamos que ahí en el tema de cómo aportar a ese envejecimiento de calidad o a ese envejecimiento digno ha sido complejo, porque hay circunstancialidades que no permiten de pronto la participación de estos. Y no, por lo demás me parece un tema que ojalá se siga trabajando. Me parece muy cierto lo que dice Carmen Patricia con el tema de que, bueno, no estamos ni siquiera pensando en la vejez venidera, solo vemos el tema del ahora, el aquí y el ahora. Y pues yo que soy joven y veo a mis compañeros jóvenes, son todos como de que, wow, vivamos el momento, este es el momento, concentrémonos aquí, pero más adelante que es cierto, no hay esa empatía pues por ese adulto mayor. Y no, muchas gracias por ese espacio y espero que se repita. Muchas gracias, Gracias, Miguel. Miguel. Yo pensaba un poco en todos nosotros y pensamos en nosotros y nuestras vejeces, quienes estamos aquí. Y pensábamos si nosotros tenemos o vamos a tener la condición que tienen las personas mayores de hoy, del 2022. Para que nos proyectemos un poco en uno, ¿quién nos va a cuidar? O si estamos contemplando que nosotros mismos nos vamos a cuidar. Y tercero, si tenemos los recursos o estamos proyectando los recursos para ese cuidado que requerimos. Por ende, si es una pregunta de cuidado, y es una pregunta de cuidado de curso de vida, porque también es importante analizar cómo cada vez más, cuando no hay familias que cuidan, ¿quién cuida? Y ubiquemos programas como Mauta, los programas municipales y departamentales en unas listas de espera gigantes por personas mayores en condición de abandono. Y que creería que es un problema cultural y social, que demarca no existe una proyección de autonomía física, mental, emocional y económica que permita que podamos anticipar lo que va a ser nuestra vejez. Y obviamente eso es un tema social, de conciencia de que efectivamente para poder llegar a tener una vejez autónoma tendríamos que haber trabajado a manera de curso de vida lo que representa
una proyección de envejecimiento activo y calidad de vida. Vamos a darle la palabra a Audina, que la estábamos pendiente. Audina Mira. Bueno, mientras entonces por acá. Ah, ya estás. Hola. Está silenciada. Buenos días todavía. Me gustó mucho este espacio porque yo también tengo a mi papá más que todo, pues mi papá es un poquito mayor que mi mamá. Mi papá tiene 78 años y me gustó mucho poder escuchar sobre esas personas adultas, sobre cómo aprender de pronto un poquito cómo ayudar a que mi papá tenga una mejor calidad de vida ahora en su vida adulta, que es una persona que inclusive todavía trabaja y entonces, por ejemplo, en la casa le decíamos, somos 4 hermanas, le decíamos, "Pai, ¿usted cuándo va a dejar de trabajar?". Al día que me muera, ¿cierto? Y finalmente pues lo aceptamos y dijimos, bueno, eso es lo que lo mantiene también con vida a él, ¿cierto? Trabajar y el aspecto, por ejemplo, del cuidado de los nietos es algo que también a veces se nos dificulta porque le gustan mucho los niños, pero pues obviamente es que no es que él ya no está para cuidar niños, ¿cierto? Pero sí es cierto, es algo que si a él le gusta y que de pronto en el momento en el que tengamos la necesidad de hacerlo, pues se lo podemos delegar, darle como esa confianza, porque eso es lo que le da como vida, le da energía para poder seguir con su día a día, los niños, el trabajar, inclusive él a sus 78 años todavía hace transporte escolar. ¿Sí? Todavía está en función de los niños y su trabajo en los niños. Entonces me encantó escucharlos y me encantó aprender de todo lo que ustedes nos comunicaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Ay, Gracias. nosotras nos conocemos, nosotras nos vimos en Luis Amigo, ¿cierto? Sí. Qué Sí, rico sí. volverte a ver, qué bueno. Igualmente. Sí, no, yo creería que es muy bonito, o sea, es muy importante pensar que la pregunta por el cuidado que el otro debe darme debe subsanarse en la pregunta por yo me estoy preparando para mi cuidado, ¿cierto? O sea, creería yo que todavía distamos de pensar que efectivamente el entorno social permita comprender el tema del autocuidado de la persona mayor. Y todavía por problemas generacionales y sociales estamos en una lógica adultocentrista de pensar en el adulto cuidando al adulto mayor, cuando deberíamos estar pensando en el adulto mayor cuidándose, pero porque tendríamos que trabajar en mucho. Pues la intención es que se pueda llegar allá y de decir el adulto mayor efectivamente en una lógica de autocuidado y recibiendo de una manera muy bonita y muy generosa el cuidado que otros del escenario social, individual y familiar se tengan que dar. Por ahora es un asunto todavía muy llevado a lo problemático, todavía por obviamente las falencias que nosotros tenemos a nivel social, familiar e individual con relación al abordaje del cuidado. Gracias, Joana. Hola, buenos días a todos. Hola, Joana. Primero quiero agradecerle al grupo de estudio, a los ponentes por el tema tan interesante que están tratando. Creo que es sumamente importante y más que ser importante un reto que nos transversaliza de una forma muy interpersonal, porque todos tenemos y vamos para cambio de ciertas etapas y a través de los fenómenos sociales que van pasando y los cambios de época, creo que se vuelve un reto para la salud, los prestadores de salud, los psicólogos, todas las personas que estamos en esa línea, el poder educarnos, poder entender un poco más sobre la importancia de envejecer con calidad y tener la palabra envejecer no tendría que significar tanta soledad, tanto deterioro, tanto aislamiento. Entonces creo que es un reto importante que nos debemos poner el mejorarlo. Creo que a través de los cambios de época se devaluó mucho el papel de lo que era el adulto mayor y sería importante repensarnos y volver a retomarlo un poco, esa importancia, ese papel de admiración, ese papel de respeto
que tenía el adulto mayor en épocas antiguas, que creo que se esfumó un poco en estos momentos, y creo que no solo por una política pública, sino por nuestra integridad como profesionales. Es un reto que se nos viene, y un reto que tiene un sinfín de líneas. Creo que me gustó mucho la parte en la que Carmen Patricia mencionaba no solamente las personas de la urbe, sino también las personas que van envejeciendo en el campo y en diferentes maneras. Cada persona es un mundo y, por supuesto, su forma de envejecer también. Así que les agradezco y el tema está maravilloso. Muchas gracias, Joana. Carmen. Es un reto, es un reto que más profesionales jóvenes quieran adentrarse en todo un mundo por conocer, por cualificar, por reflexionar. O sea, hay mucho que hacer por las personas mayores de hoy, por las personas mayores del mañana, de donde estaremos nosotros allí. Si nosotros mejoramos, cualificamos, hacemos más amigable lo que hoy se presta para las personas mayores, efectivamente eso nos va a favorecer a nosotros. Creo que es un asunto importante, y es de decir cómo sensibilizar en la formación del nuevo conocimiento, y cómo efectivamente algo que es muy mínimo para un poquito de personas empieza a ampliar en favor de todos, porque creería yo que eso nos va a favorecer a todos y a todas las personas que vienen en este camino del envejecimiento. David. Carmen, yo creo que las organizaciones sociales de las que hace parte, pues hacen parte de la mesa, y todas las organizaciones, digamos lo del común de la sociedad, pues tienen que ver con esto, ¿cierto? Con este discurso no tan ligado al cuidado en las diferentes etapas, pero más en cuando todos sabemos que hay una posibilidad de envejecer, ¿cierto? Y cuando yo planteaba esos caminos de esperanza de los que hablé inicialmente, pues precisamente es esto, es ver como esperanzador la posibilidad de pensar en una vejez autónoma, capaz de tomar decisiones, capaz de participar en políticas. Yo recuerdo que en el 2016 la organización, la federación, junto con Amauta, participaron en la construcción de la política pública para Antioquia, y ya ahorita, como les decía, en este año pues sale un decreto el 2 de mayo que plantea una política pública entre los años 2022 a 2031, ¿cierto? Como la nación también va de pronto teniendo en cuenta eso, y somete a revisión las políticas públicas regionales y territoriales. Entonces, pues me parece que estas conversaciones son muy necesarias. eh, Hay temas que se nos quedan en el aire. Esperamos que desde el principio lo dije, y fue una invitación muy especial a olvidarnos un poco de las expectativas, como lo dice Maturana, porque las expectativas no se cumplen, ¿cierto? Pero podemos vivir de las esperanzas. Entonces, bueno, gracias, Carmen, a ti por esa sabiduría que nos has compartido. Un placer participar en este panel contigo y tener pues como la participación de las personas. También Jonathan creo que les hizo llegar el formato con el cual se retoma el proceso de evaluación de esta conversación, y tal vez abrir a partir de ahí otras conversaciones. Con respecto a lo que decía la coordinadora de la mesa, creo que es importante decir que la mesa está constantemente en publicación, está generando publicaciones para aprender a leer. Esas publicaciones están disponibles en la página de la federación, y bueno, están accesibles creo que a todo el público en general. Jonathan. Claro que sí, David. Les quería pedir, igual como tú ya adelantaste un poco, era que fuéramos haciendo una gran reflexión de este espacio, Carmen
que pudiéramos dejarlos como con una reflexión, con una invitación. También sabemos que ustedes como grandes exponentes de la academia, que atraviesan todo este sector social, pero que también hacen parte de la academia, se vienen haciendo cosas muy interesantes en la academia, abriendo cursos, especializaciones, maestrías, doctorados, demás. Entonces no está de más invitarlos a que conozcan a estas organizaciones que ustedes también representan desde lo académico y que sepan que se están abriendo muchas oportunidades para que, como decían los que nos acompañan y se están formando, cada día hay más temas para aprender. Sí, pues la mesa viene haciendo generalmente espacios de socialización importantes en el que tomamos estos temas que son pues como recurrentes en la reflexión con relación a lo que representa propiciar bienestar y desarrollo de las personas mayores, de los grupos familiares y comunitarios. Desde el 2017, desde el 2018 estamos haciendo 2 publicaciones anuales de la revista Envejecer y realizando eventos. El año pasado tuvimos un evento muy bonito que fue virtual y en ese evento trajimos personas significativas a nivel nacional que vienen haciendo asuntos importantes en diferentes escenarios educativos, formativos, sociales, comunitarios, y todos ellos decían una cosa muy bonita, y es que ellos son lo que son hoy porque han resistido lo que se les ha impuesto en una sociedad anti-envejecimiento. Muy bonito, ellos todos concluían lo mismo y decían, es que nosotros para hacer lo que somos hoy, para gozarnos esta vejez, es porque efectivamente hemos resistido a donde nos ha querido llevar en lo social. El grupo de sabios y sabias que participó en la política pública nacional, unas personas que han sido docentes y han sido docentes a sus 80 años de edad, personas que participan como voluntarios en diferentes escenarios sociales, personas que han participado en la política, esto de la revolución de las canas, participaron también allí y fue muy bonito porque efectivamente nos dejan una gran enseñanza y la enseñanza es que si hacemos lo que nos demarca muchas veces el escenario social, pues no la pasaríamos bien. Entonces ha sido muy bonito porque sin duda hay que traer todos los avances que tienen las otras generaciones en tema de diversidad, generación, género, lo étnico-cultural, llevado a las reflexiones de las personas mayores, en todas sus posturas postestructuralistas, críticas, decoloniales, o sea, es traer al tema de la vejez todos los desarrollos en ciencias sociales humanas y de la salud que se vienen dando. Un reto muy grande, la verdad. Y bueno, hay una participación mía en la mesa porque hago parte de la especialización en psicogerontología y esa es la única especialización que hay en Colombia. Entonces termina siendo un escenario muy importante de formación de nuevo conocimiento y que promulga obviamente por escenarios de investigación, de docencia, de comunidad profesional, académica y personal que dignifica efectivamente la labor y el acompañamiento también. Bueno, Luz Marina Villa, al equipo de la Federación, les doy las gracias por la invitación. Somos seres narrativos y creo que esa narratividad es lo que los hace especial. Entonces, les agradezco a todos los participantes también por ese enorme acogida que han tenido con sus preguntas, con sus participaciones. A Carmen también, a Jonathan, a Juan David, a Carlos, el director de la Fundación de la Federación Antioqueña de ONGs. Les doy las gracias y por la invitación. Espero que se repita en otros momentos. Claro que sí, antes de terminar, entonces nos quedamos pues cada uno con diferentes reflexiones que hemos podido sacar con el camino, pero también hacemos un análisis en todo este recorrido que hay diferentes caminos para el envejecimiento.
nos vamos con la idea de que hay que delegar el cuidado, hay que delegar las funciones, hay que repensar en cómo funcionar como familia, como dice esta reconfiguración en familia. Y también hay que recompensar, no de manera monetaria, si se puede está bien, pero recompensar todos estos procesos que van pasando dentro de nuestras familias, pensar que todos estos procesos, como lo hablábamos hoy, hay diferentes envejecimientos rurales, urbanos, géneros, por edades, por culturas, por todo lo que nos atraviesan como seres humanos y tener en cuenta que al final del día todos estos temas llegan a la familia, que no son temas aparte, que el envejecimiento no es un tema aparte, que el envejecimiento no comienza. A mí me gustaba mucho un tema de la mesa de envejecimiento y es que ese camino del envejecimiento comienza cuando se nace, porque muchas veces pensamos en la vejez cuando llegamos a cierto punto de la edad que no nos permite, pues, eh, hacer estos análisis como los que y reflexiones como los que tenemos hoy en esta ponencia. En el chat, ya pasando a temas, les compartí la revista Envejecimiento para que, Envejecer, perdón, para que la tengan, para que la conozcan, para que la puedan compartir, para que disfruten también leyéndola. Tenemos también el tema de la evaluación sobre el evento. Para nosotros es fundamental, como decía Santiago, conocer todas las impresiones, en qué podemos mejorar, en qué podemos hacer, invitarlos a estar muy pendientes de nuestras redes sociales de la Federación Antioqueña de ONG para que puedan saber también y estén conectados. Esta es una invitación de el último jueves de cada mes, tenemos conversatorio, entonces estar pendientes de qué temas vienen, participar y siempre pues estar muy conectados con ustedes. Muchas gracias a Carmen Patricia, a David Santiago, por todo este conocimiento, por este tiempo y por estar presentes en no solo este espacio, sino en los demás espacios que nos han ayudado a generar estas reflexiones del día de hoy. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día.